Muy rico, ¿verdad? Bueno, pensaba mientras preparaba esta segunda parte, hace un tiempo atrás me contaron esto y me parece muy oportuno compartirlo con ustedes. Cuando estamos en estos encuentros donde los programas son intensos y vamos recibiendo una palabra tras otra y el Señor va hablando, pensaba en una historia de un padre con un hijo que van a pescar, ¿sí? No pecar, pescar, que van a pescar a un río y están la primera hora y no sacan nada, la segunda hora y no sacan nada, la tercera hora no sacan nada y ven al lado, a unos 5 metros, un hombre solo que sacaba un pescado y sacaba un pescado así de grande y lo volvía a tirar. Y a los 5 minutos sacaba otro pescado así de grande y lo volvía a tirar. Al tercer pescado, el padre y el hijo se empiezan a mirar y dicen, nosotros no sacamos nada, y este está sacando pescados así de grandes y los vuelve a tirar al río. Cuarto pescado lo mismo, al quinto pescado no se aguantan. Y se acercan y le dicen, buen hombre, disculpe, tenga usted buen día, pero estamos muy intrigados. Nosotros estamos hace 5 horas pescando y no sacamos nada. Y usted saca pescados grandísimos y los vuelve a tirar. Y entonces el hombre le dice, es que la sartén donde los voy a cocinar es así de chiquita y no me entra ninguno de los que estoy sacando porque son demasiado grandes. Esa es una muy buena moraleja para que usted le pida en esta tarde al que está a su lado que agrande la sartén, porque Dios va a seguir dándonos cosas grandes. Entonces, el error en el que podemos caer es desechar lo que Dios nos da porque nuestra sartén es muy pequeña. Entonces, con esto en mente, vamos a continuar lo que comenzamos esta mañana. Me voy a desviar un poquitito de lo que habíamos originalmente planteado para luego retomarlo, y le voy a pedir que me acompañe a leer Colosenses capítulo 2, versículo número 13, y luego Hebreos capítulo 9, versículo 9 al versículo 11. Entonces vamos a leer estos dos pasajes y vamos a trabajar por los próximos minutos en estas dos palabras. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Recuerda, estamos hablando de que el interés de Dios es que su Hijo sea expresado por la iglesia. El interés de Dios, el deseo de Dios, el buen propósito de Dios es que su Hijo sea expresado por la iglesia. Para eso vamos a leer estos dos pasajes y luego comenzar con la presentación en PowerPoint. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, hablábamos de esto esta mañana y cerramos nuestra intervención en el estado y en la condición del ser humano alejado de la vida de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, y por tanto comienza a ser las implicaciones de esta obra que Dios en Cristo realizó. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal,
y no haciéndose de la cabeza, y en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Verso 23 y último versículo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y acompáñenme a leer Hebreos capítulo 9, verso 9 y verso 11, al verso 11, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Verso 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Verso 11, pero estando ya presente Cristo. ¿Puede leerlo conmigo bien fuerte, por favor, esta parte? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante al Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia ¿de qué? De obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Wow. Estos dos pasajes son dos pasajes tremendos y medulares en la doctrina apostólica. La iglesia de Colosas estaba siendo bombardeada con filosofías, con tradiciones, estaba siendo bombardeada con doctrinas de hombres, y el apóstol Pablo va a encargarse de descargar. La carta a Colosas es una de las cartas más cristológicas del Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 1, estableciendo la centralidad, la universalidad, la supremacía de Cristo, Cristo como el centro de todo, Cristo por encima de todo y Cristo en todo y en todos. Y en el capítulo 2, este capítulo que acabamos de leer, se va a describir la realidad de la nueva vida en Cristo. Nos va a plantear el apóstol Pablo y nos va a presentar la realidad de aquellos que han nacido de nuevo. La realidad de la iglesia conformada a la imagen del Hijo. Una iglesia que no camina en una esperanza futura en base a promesas, en base a esperanza como si algo hubiera de cumplirse, sino que camina en una realidad de lo que ya fue hecho. Todo el capítulo 2 describe realidades consumadas. Fuisteis circuncidados, fuisteis bautizados, fuisteis sepultados, fueron perdonados, fueron liberados, el acta fue anulada, la cruz fue completa en su victoria. No es una esperanza de algo que va a pasar. Hay una iglesia que se mantiene con promesas, pero hay otro tipo de iglesia que camina en entender lo que en Cristo ya fue consumado.
Por eso el lenguaje neotestamentario es un lenguaje consumado. Él no te va a bendecir, Él ya te bendijo en Cristo. El asunto es descubrir por revelación lo que Él ha hecho en Cristo. Él no me va a amar, Él me amó en Cristo. Él no me va a justificar, Él me justificó en Cristo. Por lo tanto, una cosa es caminar esperando que algo pase y otra es caminar desde la notificación de algo que pasó. Por eso el Evangelio no es la buena noticia de lo que va a pasar. El Evangelio es la buena noticia de lo que pasó. Gracias por ese amén. Yo sé que 3:30 de la tarde cuesta y más después del almuerzo, pero que podamos procesarlo juntos lo que significa el Evangelio. El Evangelio no es una buena noticia de algo que va a pasar. Es la buena noticia de lo que sucedió. Por eso, como nos ministraba hace minutos atrás el Espíritu Santo por el apóstol Gustavo, no vamos a ser una iglesia victoriosa. Somos una iglesia victoriosa por lo que aconteció en la cruz. El asunto es, ¿cuánto de aquello que aconteció puedo ver manifestado en mi vida? ¿Por qué si fui bendecido con toda bendición espiritual, sigo viviendo como si no hubiese sido perdonado, transformado, aceptado, amado? Y es allí donde la exhortación apostólica va a entrar en riesgo, va a entrar en juego. Verso 13, y vamos a ir desglosando estos pasajes antes de entrar a la siguiente parte. Él va a plantear el diagnóstico. Y a ustedes, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente, perdonando todos los pecados, anulando el acta que había sido contrario, despojando. Y el verso 16 es la praxis. ¿Cómo se ve alguien que entendió la realidad consumada de Cristo en la cruz? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Wow. La euforia apostólica es ver una generación que se está torciendo de lo que es Cristo. Y de tiempo en tiempo, queridos hermanos, Dios habilita en la tierra gracias apostólicas, proféticas, pastorales, magisteriales, heraldos del Evangelio, que anuncian cuando nos estamos torciendo de todo lo que no es Cristo, aunque suene lindo. El asunto es que todo lo que va a abordar el apóstol Pablo no son prácticas mundanas. Sería más fácil si fuesen prácticas del mundo. Lo que el apóstol Pablo va a confrontar es un sistema que también está escrito en la Biblia. Y es lo que vamos a ver en Hebreos. Porque en Hebreos nosotros vamos a ver a un escritor, no vamos a entrar en debate de quién fue, pero vamos a ver un escritor violentamente, pero entiéndame de la violencia, no de la irreverencia o de la falta del respeto, sino de la urgencia de ver que una generación se está desviando de lo que no es Cristo. La vehemencia con la que nosotros leemos Hebreos es la vehemencia de alguien que se preocupa de que la iglesia no pierda el rumbo. Por eso el autor a los Hebreos va a decir, es necesario que pongamos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La NBI traduce esa expresión deslicemos como quedemos a la deriva. La vehemencia apostólica en el libro de la carta a los Hebreos es la misma vehemencia de la carta de Colosenses. Una vehemencia de que la iglesia no ceda a la tentación de volver a aquello de lo cual Dios ya nos sacó. Aquello de lo cual se cumplió en Cristo.
Y el apóstol Pablo va a reconocer en Colosenses 2 que todas esas cosas, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, culto a los ángeles, todas esas cosas tienen cierta reputación, pero no coinciden con el pacto en el que vivimos, más bien alimentan las obras buenas de un muerto. Y es tremendo ver cómo 2000 años después la iglesia sigue batallando con los mismos ritos, con las mismas costumbres. Los judaizantes, los gnósticos están presentes en nuestros días. ¿Cuál es la respuesta del evangelio frente a estas herejías que surgen de generación en generación? La propuesta del evangelio sigue siendo presentar a Cristo como el autor y el consumador de la fe. Esto no tiene que ver con gustos, esto tiene que ver con la buena obra de Dios. No tiene que ver con si a mí me gusta guardar el día de reposo o no guardarlo. Tiene que ver con que tengo que definir en qué pacto voy a vivir. Porque el pacto de la ley era un pacto de buenas obras, pero de un muerto. Esto se llama mate. Es la gloria argentina. Y no hay nada más maravilloso que estar fuera de tu país y tomar o comer algo de tu país en otra tierra. Eso es hermoso. Pero vaya conmigo a Hebreos. Hebreos 9, verso 9. El autor a los Hebreos va a darle una validez a todas estas cosas, porque todas estas cosas usted las encuentra en la Biblia. El problema es cuando leemos la Biblia desconectada del propósito eterno. Desde la mente carnal, la Biblia es la excusa perfecta para crear y para sostener ritos, formas y costumbres. Desde el propósito eterno vamos a ver lo que dice el autor a los Hebreos. ¿Qué es lo que va a decir el autor a los Hebreos? Todo esto es símbolo para el tiempo presente. Él está hablando de que se presentan ofrendas y sacrificios. Y mire cuál es el problema, que es lo que abordaremos esta tarde. El problema con todo eso no es que ni es bueno ni es malo, porque Dios no juzga las cosas por buenas o por malas. Quien juzga por bueno o por malo es el que probó del árbol del bien y del mal. Dios no juzga las cosas. Pero ¿y qué tiene de malo guardar el día de reposo? ¿Y qué tiene de malo el culto a los ángeles? ¿Y qué tiene de malo la circuncisión? El problema no es si tiene algo de bueno o de malo. El problema es qué es lo que produce. Porque la vehemencia apostólica de Hebreos 9 es que todas esas cosas que tienen reputación, todas esas cosas que tienen estima, todas esas cosas que impresionan a la gente, no tienen poder alguno contra los apetitos que tuercen la buena obra de Dios. Porque, hermano, el problema, como lo vamos a ver más adelante, el problema no es el diablo, el problema es nuestra carne, que le da legalidad a la obra de las tinieblas. El diablo es un asunto vencido, es un asunto tratado y es un asunto completamente absoluto en cuanto a la victoria de Cristo. Lo acabamos de leer en 2:15. El asunto no es el poder que tenga el diablo, el asunto es el poder que nosotros le damos cuando hacemos cosas buenas, pero que no tienen poder transformador. La bendita esperanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que no solo transforma nuestro exterior, sino que también transforma nuestro interior. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Esto es lo que dice Pablo en el capítulo 2, verso 23. Tiene reputación en cuanto al trato duro con el cuerpo, y él está ahí hablando acerca de los gnósticos y de los ascetas que practicaban el sacrificio en el cuerpo, la flagelación en el cuerpo. Pero tiene una deficiencia. Él no va a decir es bueno o es malo. Él va a decir tiene una deficiencia. No pueden hacer perfecto. Diga conmigo, por favor, perfecto. Uy, esta palabra en nuestra mente tradicional o en nuestra mente secularizada genera crisis,
Porque ¿qué decimos automáticamente? Nadie es perfecto. La iglesia no es un lugar para gente perfecta. Y todas frases que suenan bonitas, pero que están alejadas de la realidad de aquello que Cristo conquistó en la cruz para la iglesia. La iglesia sí es un lugar de gente perfecta. ¿Perfecta en qué sentido? Y es lo que hablaremos en unos minutos. Perfecta en cuanto a la buena obra que Dios hace en nosotros. Y aquí el autor a los Hebreos va a plantear, y si me acompaña, lo leemos juntos, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Todo el sistema complejo de la ley, que es lo que viene mostrando desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9, el autor a los Hebreos, toda esa construcción, pasando por el sacerdocio de Melquisedec, el templo, el sistema de adoración en el templo, va a llegar a decir que se puede ser perfecto en cuanto al culto, pero no perfecto en cuanto a la conciencia. Aprendí con papá la expresión el baño del pato. Usted sabe que el pato el que hace cuac cuac, algunos me miran diciendo, ¿qué es pato? ¿No? El que hace cuac cuac. El pato tiene unas propiedades en su plumaje y en su piel que lo hace mojarse por fuera, pero ser impermeable por dentro, no le entra agua. Entonces, de hecho, las plumas o el pelaje del pato tiene un tipo de aceite que vio que usted sabe que el aceite y el agua no se mezclan. Entonces eso hace que el pato salga del lago, se sacuda y ya está seco. Lo que el apóstol Pablo está confrontando es precisamente el baño de pato de los creyentes. Mire, más claro que eso no creo que me dé la cabeza para decirlo a las 3:30 de la tarde. El autor va a confrontar el baño de pato que te moja por fuera, pero no te transforma por dentro. Todas esas cosas, dice el apóstol Pablo, tienen reputación. Todas esas cosas experimenta trato duro con el cuerpo, pero no tiene poder con lo que está dentro. ¿Cuál es la grandeza de la obra de Cristo en la cruz? Acompáñeme a leer el verso 11, por favor, del mismo capítulo de Hebreos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un pacto y el otro? El estando ya presente Cristo. Verso número 12, por favor, hermanos, si lo pueden poner. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne desde afuera, verso 15, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿Cuál es la grandeza de este sacrificio? Limpiará vuestras conciencias. Obrará en el interior garantizando transformación en lo que la ley y los ritos y las costumbres no pueden transformar, que es lo que una persona es en su interior. Wow. Puedes levantar tu mano y darle gracias a Dios por este sacrificio eterno y perfecto, porque en este sacrificio encontramos purificación y limpieza de aquellas cosas que humanamente y ritualmente no podríamos cambiar. ¿Qué necesita un creyente para vivir la vida según Dios? Que este sacrificio permee la conciencia. La conciencia, dicen los que saben, es lo que verdaderamente somos.
es cómo vemos todo, cómo percibimos la vida, cómo reaccionamos a la vida. En la conciencia radica el inconsciente. ¿Vio cuando usted dice algo que no quería decir, pero ya está, lo dijo? ¿Qué decimos habitualmente? Uy, ese fue el inconsciente. Es como que se chispoteó, diría el Chavo del Ocho. Se chispoteó lo que verdaderamente pensaba. Esta bendita obra completa y absoluta de Cristo en la cruz tiene poder transformador de nuestra conciencia. ¿Por qué no estamos abrazados a ritos, fiestas, formas, cultos, costumbres, culto a los ángeles, etcétera? ¿Porque sean malas? No, porque no tienen verdadero poder contra los apetitos de la carne. Porque no tienen verdadero poder para transformar, para reformar nuestras conciencias. Por lo tanto, el llamado constante de la iglesia no es hacer cosas en primera instancia, sino alcanzar una conciencia de perfección. Hebreos capítulo 6, verso 1. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, hacia la perfección. El problema no son los rudimentos. El autor no está menospreciando los rudimentos que luego va a explicar y que se establecen como doctrinas fundamentales de la iglesia. El problema no es los rudimentos. El problema es que quedarse en el rudimento no te permite avanzar hacia la perfección. Por eso la exhortación o el desafío del autor a los hebreos es dejando. Y no es dejando mañana, no es dejando pasado, no es dejando dentro de 20 años, es dejando ya. ¿Por qué? Porque si no se está dispuesto a dejar, lo que se pierde es alcanzar la medida de perfección que Dios espera de la iglesia. Perfección en las Escrituras no tiene que ver con ausencia de errores, ¿eh? Eso es perfeccionismo. No tiene que ver con ausencia de errores. Desde la perspectiva de las Escrituras, perfección tiene que ver con madurez. ¿Puede decir conmigo, por favor, perfección? Tiene que ver con madurez. La palabra perfecto que se utiliza en el Nuevo Testamento es la palabra teleios, maduro, completo. El apóstol Santiago habla de la perfección como un estado en el que no falta nada, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Por lo tanto, perfección y madurez van estrictamente de la mano. Vuelvo a repetir para entrar de lleno al tema, y si podemos ir poniendo la presentación en donde dejamos hoy, la pregunta número 5. ¿Qué es perfecto y qué es perfección? Porque podemos entender desde una perspectiva natural cuando la gente dice, no, la iglesia no es un lugar para perfectos. Si entendemos perfectos como ausencia de errores, pero la iglesia sí es un lugar para perfectos porque no se puede eternalizar la inmadurez. La inmadurez no es ni buena ni mala, la inmadurez está contemplada. Dios contempló la inmadurez. Usted y yo fuimos inmaduros en el desarrollo de la vida mientras teníamos 2, 3, 4 años. No se esperaba que a los 4 años respondiéramos cuál es el sentido de la vida. La inmadurez está programada, pero está programada para un determinado tiempo. El problema sería que a los 30 años una persona no pueda articular con sus palabras cuál es el sentido de la vida. No sé si me explico. El asunto no es la inmadurez, el asunto es la eternalización de la inmadurez. Y nosotros utilizamos frases aparentemente buenas para justificar inmadurez. Y bueno, sí, pero nadie es perfecto. No. Desde la perspectiva apostólica,
La iglesia fue llamada a alcanzar una medida de perfección, pero no una perfección de culto, no una perfección de servicio, no de un yo sé cómo funciona la reunión, 3 lentas, los anuncios, 2 rápidas, la ofrenda y después la prédica y después la imposición de las manos al final y 1 hora y 40 de servicio. No de la perfección del culto, del conocimiento del culto, sino la perfección de la conciencia. No una madurez superficial. ¿Sabe cuál es el nivel de madurez superficial? Es el nivel en el cual creemos que podemos articular con algunos versículos bíblicos o con algunas canciones, alguna manera de expresar o dar a conocer el Evangelio. Pero la verdad es que la verdadera madurez se mide en los momentos adversos o en los momentos de presiones o en los momentos hostiles. Es lo que decíamos esta mañana cuando hablábamos del jugo de naranja. ¿Qué es perfecto y qué es perfección? Perfecto es el Dios de amor y la expresión de esa perfección es el amor de Dios. Y vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 38. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, si usted era como yo que creía que no debíamos ser perfectos, el mismo Señor Jesús dijo, sed perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Mira al que está a su lado, por favor, y dígale, fuimos llamados a alcanzar perfección. Algunas vacas sagradas están cayendo esta tarde. Primera de Corintios 13, es interesantísimo esto. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es tremendo que esto no está en un contexto de madurez, esto está en un contexto de amor. 1 Corintios 13 es el capítulo del amor. Se lee en 2 ocasiones, en los matrimonios y cuando hay crisis en las parejas. Se sube a Instagram, el amor todo lo sufre. Uno ya sabe, ¿no? Porque ahora por sus Instagram los conoceréis. Ya no es por su... Ya no es por su fruto, ahora es por el Instagram lo conoceréis. Por los estados de WhatsApp sabréis cómo está. Eso es versión Reina Valera 2023. Haga el ejercicio, pastor. Si usted quiere saber el estado de la congregación, mire el Instagram de los hermanos. Entonces, ahí usted se entera de todo más rápido. Pero esta palabra, cuando venga lo perfecto, no está en un contexto de madurez, sino de amor. Y ahora va a hablar de madurez, pero Pablo no cambia la conversación, él sigue hablando de amor. Y dice que hay 3 maneras de medir la perfección en el amor de Dios. Número 1, pensar. Número 1, hablar. Número 2, hablar. Hablar, número 1, pensar, número 2, juzgar, número 3. Qué diferente sería si pensáramos lo que habláramos, ¿no? Porque él está diciendo que la inmadurez es hablar sin pensar. Mire el orden. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. Si usted quiere tener una opinión sincera de cómo le queda la ropa, pregúntesele a su hijo. El otro día le digo a Meli, ¿cómo me queda esta ropa? Te queda muy apretada en la panza. Y para responder a la estadística, le pregunto a otra persona, le digo, ¿vos crees que se marca mucho la panza? No, pastor, le queda perfecto. Hablaba como niño. ¿Cuál es la característica de un niño? Un niño no tiene filtro. Lo que dice lo piensa. De allí la frase popular, los niños siempre dicen la verdad.
Se me vienen muchos ejemplos a la mente, pero los voy a descartar para no ocupar mucho tiempo. Hablaba como niño, pensaba como niño. Yo soy de los que creen que si Steven Spielberg tuviera acceso a mi cabeza para cada película que me hago de cualquier situación, él sería más rico y yo sería rico. Porque tengo una facilidad para armarme historias en la cabeza de cosas que nunca pasaron, pero las pienso como un niño. Entonces pasa el apóstol por al lado mío y no me saludó y yo ya empiezo con la cabeza. Y no, eso debe ser porque ayer me levanté y me fui antes de la reunión. O porque me escribió la semana pasada y no le contesté, entonces ahora. Y si encima predica y dice, porque hay gente que se va de la reunión, eso fue para mí, ¿ves? Él no me lo dice de frente, lo tiene que decir predicando. Y entonces me hago todo una... ¿Nunca le pasó? No, usted es perfecto, es verdad, perdón. Ustedes los perfectos no tienen esos dramas. Y usted se hace toda la película, y el problema de hacerse la película es que comienza a crear distancia, porque cree que él tiene un problema, y entonces usted comienza a tener un problema que hasta ese día no sabía que lo tenía. Y la tendencia cuando alguien tiene un problema que no resuelve es aislarse. Entonces se comienza a aislar. Y entonces vos ves que fulanito no está viniendo a las reuniones con el mismo, siempre llega tarde, antes llegaba siempre horario y ahora llega un poquito más tarde. Y llega último y es el primero en irse. Y entonces vos decís, ¿qué está pasando? Y entonces llega el momento donde hay que tener la conversación, que no nace en el que se está imaginando la película, nace en el otro, porque el otro no tiene ningún drama. Entonces lo cita a tomar un café y le dice, Juancito, no, vamos a poner un nombre, Eusebio, no hay ningún Eusebio, ¿no? Espero que no, por favor. Eusebio, estoy viendo que en los últimos tiempos no estás con el mismo entusiasmo y con la misma... ¿Cuál es la primera frase que sale de la boca de esa persona? Ay, es que yo pensé, chao. Cuando usted escuche el yo pensé, hay toda una maraña de pensamientos atrás que usted dice, no se me hubiese ocurrido tanto drama. No lo hice, pero porque no se me hubiese ocurrido hacerlo de esa manera. Pero ¿cuál es el problema? Un niño piensa como niño. Por ejemplo, mi hija de 4 años, y ahora nos está pasando con el de 2, no sé de dónde aprendió que un no es sinónimo de que no la quiero. Entonces, el otro día quería subirse arriba de un triciclo un poco más grande que el de su edad y era evidente que se iba a caer y se iba a golpear. Entonces le digo, hija, te vas a caer y te vas a golpear. Y entonces se bajó del triciclo y me dice, es que vos me decís que no porque no me querés. ¿De dónde salió? Es que un niño piensa como niño. No la convierte en mala a mi hija por pensar eso. Solamente muestra que en su inmadurez piensa inmaduramente. ¿Cuál es el problema con la inmadurez? No la maldad o la bondad. ¿Cuál es el problema? El problema es que la inmadurez retrasa. Porque hay conversaciones que Dios quiere tener con nosotros que no las puede tener por ser niños. Cuando usted tiene un niño de 4 o 5 años, y espero no meter a ningún padre en ningún problema esta tarde, pero que hace la pregunta, papá, ¿de dónde vienen los bebés? No le va a dar la explicación que le daría a su hijo cuando está a punto de casarse. Porque la inmadurez genera un tipo de conversación. La inmadurez de la iglesia retrasa lo que Dios quiere hablarnos. Porque Dios no hablaría una conversación para un maduro de la misma manera que le hablaría para un niño en la fe. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Mire, voy a ir un poquito más profundo en esto y me salgo. El problema es que nuestros criterios para medir inmadurez es tiempo en la iglesia. Entonces creemos que una persona que tiene 30 años en la fe ya es maduro.
Y asumimos eso porque debiera ser así. Pero creemos que la inmadurez es aquel que recién se añadió a la iglesia. Y el mejor parámetro para medir madurez es escuchar cómo una persona habla, qué piensa sobre los asuntos de la vida y cómo juzga frente a los asuntos de la vida. ¿Qué habla? Si usted quiere conocer a una persona, déjelo hablar. Déjelo hablar. Si algún día está corto de discernimiento, Dios no le dio a usted el don de discernimiento, haga preguntas que extraigan información. Y entonces usted sabrá cómo habla. No sé si a ustedes les pasa, por lo menos en Argentina, al ser un país con muchas provincias, muchos estados, cada provincia tiene una particularidad a la hora de hablar. Nosotros le decimos tonada, una manera de hablar. Es el mismo castellano, pero no es lo mismo dicho por alguien de Buenos Aires que dicho por alguien de Córdoba, o dicho por alguien de Chaco, o dicho por alguien de Formosa. Es la misma frase, pero en boca de otro provinciano suena de otra manera. ¿Tienen aquí así tonada que usted dice, esta persona es de Zacapa, esta persona es de Shela, solo por escucharlo hablar? Y usted dice, esta persona fijo que es de Córdoba, esta persona fijo que es de Buenos Aires. Eso mismo pasa en la madurez y en la inmadurez. Cada persona habla conforme al nivel de madurez. No conforme al nivel de intelecto, no conforme al nivel de información, sino conforme al nivel de madurez. Segundo, pregúntele qué piensa sobre ciertos asuntos de la vida, sobre ciertos asuntos del evangelio. Y entonces usted podrá comprobar el nivel de madurez. Y tercero, cómo juzga las situaciones, los momentos difíciles, las adversidades. ¿Cuántas locuras hemos hecho y cuánto daño hemos producido con nuestras palabras, con nuestra manera de pensar y de juzgar sin amor por causa de la inmadurez? La inmadurez nos hace decir frases como esta que seguro usted nunca escuchó. Yo digo todo lo que pienso, porque yo soy sincero y hablo sin filtro. A veces justificamos y confundimos sinceridad con falta de dominio propio. Lo voy a decir así porque la otra frase sonaría un poquito más fuerte. Perfección es madurez. Y madurez es la expresión perfecta de su amor. ¿Cuál es la operación de la perfección en nosotros? Es quitar todo lo que impide que su amor sea visto. Primera de Juan capítulo 16, creo que está en pantalla. Primera de Juan capítulo 4, verso 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire lo que va a decir el verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor del Padre nos lleva a corresponder en obediencia como fruto de ese amor. Y aquí entramos a la sexta pregunta. Sexta pregunta. ¿Qué es la obediencia en amor? Porque uno de los sinónimos de madurez es obediencia. En la medida en la que vamos creciendo en madurez, nuestra obediencia va siendo perfeccionada. Mire, la medida de obediencia es lo que dice, acompáñeme a leer 2 de Corintios,
Esto no va a estar en pantalla, pero lo buscamos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 6. El apóstol Pablo viene hablando de los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo y cómo las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y el verso 6 dice: y estando prontos para castigar la desobediencia, cuando vuestra obediencia sea, otra vez, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estando prontos para castigar desobediencia, no cuando sepamos más, no cuando tengamos mayor información, no cuando sepamos de pe a pa los aspectos fundamentales del nuevo pacto y las 11 mejores cosas que en Cristo nos han sido. No. Lo único que nos da autoridad para juzgar la desobediencia es que nuestra obediencia sea una obediencia madura, una obediencia perfecta. ¿Cuál es la buena obra que Dios espera producir en nosotros? Diga conmigo, por favor, obediencia. Obediencia. ¿Qué es la obediencia en amor? Es el fruto de conocer el amor de Dios en Cristo. Porque el conocimiento de este amor nos hace gobernables. El conocimiento de este amor nos hace gobernables. Y acá quiero introducir un pensamiento. La meta de Dios con la iglesia no es solo salvarla, sino gobernarla. Y acá retomo lo que fue dicho antes del almuerzo. Necesitamos recobrar el señorío de Cristo y no solo el Salvador. Porque Jesucristo es mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Pero al mismo tiempo que es mi Salvador, es mucho más que eso. Es mi Señor. Si predicamos solo un Salvador, tendremos gente buena, pero no gobernable en términos de la voluntad de Dios. Por eso se escucha mucho en las iglesias esta frase: esta es mi vida y con mi vida yo hago lo que quiero. Pastor, yo me congrego, escucho el mensaje, diezmo, ofrendo a veces, pero no se meta de este lado porque esta es mi vida. Este es mi matrimonio. Esta es mi finanzas. Estos son mis hijos. Y el problema es que en todas esas expresiones ninguna responde al gobierno de Dios en la vida de esa persona. Porque, a ver, esto debería ser matemática simple, ni siquiera muy complejo. Si está endeudado hasta los números, hasta la cabeza, por no hacer lo que el Padre te llamó a hacer, por tomar malas decisiones y demás, evidentemente tus finanzas no están siendo bien gobernadas. Si tu matrimonio permanentemente entra en conflicto, en crisis, y el divorcio es la primera opción en cualquier discusión, es porque evidentemente tu gobierno y mi gobierno no está siendo lo suficientemente bueno. A ver, vamos a lo natural clásico. Si un gobierno natural, presidencial, no es bueno, en las próximas elecciones se lo cambia, se vota a otro. No sé si me explico. Ningún país que tenga por lo menos 2 dedos de frente mantendría mucho tiempo a un gobernante que no gobierna bien. Sí, pensé que iba a decir el tarán, tatán, tarán, tatán.
De alineamiento a boda en un ratito se convierte esto, no hay problema. Dije, alguien va a hacer propuesta de matrimonio y no me enteré. Sería un poquito raro el contexto, pero aceptable. ¿Nos tendremos que enterar de algo? No. Okay. Si nos va como nos va, ¿por qué no aceptar su gobierno en nuestras vidas? Claro, lo que pasa es que no nos gusta ceder el gobierno. Nos encanta gobernar. Pero el problema es que ese gobierno sigue siendo conforme a nosotros. Y mire, voy un poquito más. Una cosa es que Él sea huésped de mi vida. Por eso, en la inmadurez lo tratamos como huésped. Ven, desciende, ven, llega, ven y quédate un ratito más, solo un poquito más, porque después incomoda. Y lo estoy llevando a canciones para que lo veamos cómo lo asimilamos. Ven, Señor, y desciende. Ven y toca, ven y haz. Este es tu cuarto, pero sigue siendo un invitado. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de recibir gente en su casa. Nosotros, desde chicos, mis papás nos enseñaron la cultura de la hospitalidad, del hospedar. Y aún hoy, de casados con Miru, seguimos practicando la hospitalidad. Nos gusta recibir gente en casa. Nos gusta mucho preparar la mesa y que vengan y se sienten y coman y que se queden a dormir y compartir juntos hasta la madrugada y comer y reír. Pero hermano, dígame si no hay un momento que la visita incomoda. Honestidad. Espero que ahora no esté hospedando a nadie para que el hermano no se sienta incómodo. Pero hay un momento donde la visita ya empieza a opinar de cosas que no debería opinar. ¿No? Cuando dice, esas cortinas no combinan muy bien con el living. Y decís, pero a mí me gustan. Y no probaste en cambiar la vajilla, porque la vajilla blanca con los cubiertos plateados, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, miren, nosotros cuando éramos chicos con mis hermanos manejábamos un código en casa. Cuando traíamos algún amigo, algún compañero y demás, había una señal que era la señal de alarma. Cuando ya el amigo debía irse y nosotros no lo sacábamos, mi mamá agarraba la llave y revoleaba la llave. Ese revoleo de llave nadie se daba cuenta. De hecho, ustedes se están dando por enterado ahora porque se los estoy diciendo. Pero ese revoleo de llave significaba alerta roja. Ya terminó el momento de la visita. Hoy con Miru nosotros tenemos nuestro propio código, pero no se lo voy a decir por si alguna vez viene a casa, que no se entere cuál es. Pero las familias tenemos códigos, sabemos cuándo ya llega un momento que la situación se vuelve incómoda. Bueno, el problema de tratar a Dios como visita es que hay un momento que su gobierno te empieza a incomodar. Porque te lleva a decir, no, pará, no podés hablarle a tu esposa así. No podés hablarle a tus hijos así. No podés manejar las finanzas de esta manera. No podés hacerlo de tal y cual manera. Por eso es más fácil prepararle un lugar, un cuarto para que se quede, porque está contenido ahí. Ese es su cuartito. Y que no salga, que se quede ahí. Por eso es la mentalidad del libro de los reyes, de la tsunamita, gracias. Te preparamos un lugar, vení, quédate, pero en el cuarto, no gobiernes la casa. Dame los beneficios de tenerte en casa. Necesito un hijo, dame un hijo. Se me muere el hijo, resucítame el hijo. Dame los beneficios, pero no gobiernes. No. Nosotros no somos ni una habitación,
ni queremos que Él venga y se vaya. Queremos aceptar su gobierno. ¿Sabe cuál es la característica de su gobierno? Es que su gobierno no se impone, su gobierno se reconoce. Aún siendo Él el Señor de toda la creación y con quien la creación se sostiene por la palabra de su poder, Él no impone su gobierno. Por eso, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero Jesús necesita que yo diga que es el Señor. No, Él no lo necesita, solo necesita mi reconocimiento. Él no es más Señor porque yo diga que Él es mi Señor, pero mi reconocimiento acepta su gobierno. La obediencia en amor. ¿Y sabe cómo es esta obediencia? No es una imposición, es en amor. El conocimiento de este amor nos hace gobernables. Hechos, el libro de los Hechos es un ejemplo de gobernabilidad. Quise entrar y el Espíritu Santo no me lo permitió. Pablo, hermanos, Pablo, el que fue al tercer cielo, el que tuvo visiones, que vio cosas que no hay palabras que puedan descubrir, quiso entrar y el Espíritu Santo no se lo permitió. Quiso ir a Corinto y el Espíritu Santo le abrió puertas grandes y eficaz. ¿Cómo alguien puede ser así de gobernado? Porque quien experimentó este amor se vuelve dócil. Quien no experimentó este amor se vuelve lento. Y entonces Dios nos habla y nosotros tenemos que esperar la confirmación, de la super archimega recontra confirmación para ver si es de Dios. Y tenemos más confirmación que la Iglesia Católica. Y lo justificamos en pseudo espiritualidad. No, lo que pasa es que un movimiento así, quiero estar seguro que sea de Dios. Hermano, usted y yo sabemos cuando Dios nos habla. No, si es de Dios, entonces ahora que va a estar el apóstol, que el apóstol me llame adelante y me diga las mismas palabras y que si acaso esté usando una camisa celeste. Justo tiene una camisa celeste, así que hoy puede ser su tarde. No, quien reconoce al Señor como su Señor no necesita muchas explicaciones. No necesita muchas explicaciones. Si Él lo dijo, vamos para adelante. Cuando surgió la PET Chaco, el apóstol volvió y nos compartió a Miru, al apóstol Cari y a mí sobre Chaco. Y nosotros, por gracia y por naturaleza, somos administradores, logísticos, organizadores. Por lo tanto, los que fueron a Chaco saben que no es una ciudad idealmente preparada para hacer un evento de estas magnitudes. 5.000 personas en una ciudad con una infraestructura poco desarrollada, donde no hay mucha oferta gastronómica ni oferta hotelera, y los hermanos que comieron empanada todos los días lo saben. Y no es que comieron empanada porque era muy rica, es porque no había otro lugar. Entonces comenzamos a darle al apóstol, no, pero mirá. Y ahí entramos con nuestras negociaciones. Mirá, si lo hacemos acá, este lugar es mejor, es un poco más barato, está en un hotel. Nunca habíamos tenido un evento de 5.000 personas. Estábamos pasando, el más grande que habíamos tenido hasta ese momento era de 700. Y no es lo mismo pasar de 700 a 1.400 que de 700 a 5.000. Entonces nosotros, mira, este tiene capacidad para 1.800, como para quedar ahí en el medio. Y el apóstol dijo, el Señor dijo que es Chaco. Y lo bueno de caminar con alguien que no utiliza la frase el Señor dijo como instrumento de manipulación es que cuando se escucha la palabra el Señor dijo, es porque fue así. No necesité que Dios venga con 4 ángeles, 25 querubines y 4 serafines a decirme, será Chaco. Eso fue el 29 de septiembre del 2021. Para noviembre ya estaba la mitad del evento organizado.
Y la otra mitad fue todo un desafío porque una cosa no quitaba la otra, no era el mejor lugar, pero había que hacerlo ahí porque Dios lo había pedido ahí. No siempre las condiciones son ideales. Pero hermano, no es lo mismo organizar desde septiembre a julio que por cabezones empezar a organizarlo en junio. No, es que si no baja 4 ángeles yo no me muevo. Es que si no bajan 25 querubines no lo hacemos. Vas a organizar cualquier evento en un mes, es imposible. Cuando Dios gobierna, somos más rápidos. Y entonces, hermano, tu pastor no tiene que convencerte de que vayas a tal hospital a orar por los enfermos. El pastor dice, hay que ir a orar por los enfermos. Sí, pastor, cuente conmigo. No necesito una explicación, no necesito una hoja de ruta, no necesito un mapa. El Señor que envía es el Señor que respalda. Veo que tenemos que abrir una obra en tal ciudad. Sí, pastor, cuente conmigo. Y si aparte de eso viene un profeta y te lo confirma, es maravilloso para motivar e inspirar tu fe, pero no es para que empecemos a la obra. Porque si entre que Dios te habló el 1 de abril y el profeta viene el 4 de mayo, lo que se perdió fue un mes de trabajo. Es maravilloso que vengan los profetas y te confirmen, pero te confirmen lo que ya estás haciendo, no lo que estás esperando para hacer. Viene otra velocidad. Puedes levantar tus manos. La gobernabilidad de Dios en nosotros nos vuelve personas más veloces. Señor, di la palabra. No hace falta que te muevas, no hace falta que te vayas. Di la palabra, porque si dices la palabra, mi criado sanará. Soy hombre bajo autoridad. Sé que no necesito que hagas lo que espero que hagas, solo necesito que lo digas, porque si lo dices, estoy dispuesto a obedecer, aunque eso comprometa todo lo que soy y todo lo que tengo. Dios no espera de mí que sea un buen creyente en cuanto al culto los domingos. No, eso es muy básico. Lo que Dios espera es que yo me vuelva gobernable. Un buen creyente no es el que se sabe la rutina de los cultos y las canciones de moda y las prédicas de moda y cuál es el TikToker de moda. No, un hijo de Dios perfeccionado en obediencia es aquel que cuando Dios habla, obedece sin cuestionamiento. La precisión de la iglesia del primer siglo es que ellos no se ponían a discutir con Dios lo que Dios decía. Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y no salió Lucio de Cirene a decir, Señor, ¿no leíste el currículum de Saulo? Yo que vos lo pensaría mejor. Y Bernabé es un judío, hijo de consolación, pero bueno, no sé si un judío como Bernabé comulgaría con un Saulo. No se levantaron los profetas y maestros a cuestionar lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. El Espíritu Santo habló y dice, y ellos poniendo sus manos. Y ellos poniendo sus manos, el Espíritu Santo les enviaron. Cuando la prédica es muy larga, cambiar de micrófono. Entendí el mensaje. No. Nuestra precisión está en saber que el que gobierna es efectivo. Que si Dios dice es Saulo y es Bernabé, déle un par de años y será Antioquía, y será Asia Menor, y será Europa, y será la península ibérica, y todos lo llenarán de Cristo. Y uno dice, pero pareciera que el Espíritu Santo no se equivoca, ¿no? ¿Cómo serían nuestras vidas, pastor? ¿Cómo sería tu ministerio si cuestionáramos menos y obedeciéramos más? No, es que la gente que tengo, mire, Jesús no tuvo los 12 ideales, Gracias, muchas gracias. El problema no siempre está en las personas que tenemos. Claro, a todos nos gustaría tener en nuestras iglesias los de 5 talentos. A veces uno dice, Señor, uno manda.
Con 1 de 5 talentos transformamos el mundo. Claro, pero con los de 5 talentos es fácil. El desafío es agarrar a los de 1 y que dejen de esconder lo que Dios les dio y lo multipliquen para que el reino avance. El asunto no siempre está en la gente que tenemos, sino en cuánto nosotros obedecemos. Cerramos. Bueno, no podemos terminar las 11 preguntas. Miremos a nuestro modelo de obediencia. Ay, pastor, es que no es fácil obedecer. Y hermano, si fuese fácil, la historia ya se habría terminado. Él fue obediente en amor al Padre, incluyendo la cruz. No solo fue obediente, claro, es fácil obedecer cuando hay que ir a sanar a un hermano, pero cuando hay que ir a la cruz. A veces nosotros pensamos en obediencia. Usted no, le voy a quitar ese mote, me lo voy a poner yo. Pienso en obediencia por lo que voy a recibir. ¿No? Hay una famosa frase en el mundo evangélico que es: en la obediencia está la bendición. Pregúntele a Pablo si obedeciendo al Espíritu Santo para no ir a Corinto y entrar a Éfeso le fue bien. Lo molieron a palo. Pregúntele a Pablo si yendo a Roma le fue bien. Naufragó y temió por su vida. Creyendo, llegando al punto, lo dice Hechos, llegando al punto de saber y de creer que ya estaba hecho. No siempre detrás de la obediencia está el beneficio. A veces detrás de la obediencia está la cruz. La pregunta es: ¿qué quiero buscar? ¿Mi beneficio o la buena obra del Padre? Dejamos aquí, continuaremos mañana, porque mañana hablaremos de la buena obra en nuestra familia. Cómo Dios utiliza nuestras casas como centros donde somos preparados en obediencia. El mejor lugar para cultivar obediencia a Dios en nuestras casas. Nuestra casa biológica, nuestra casa congregacional, la casa ministerial en la que estamos. Dios habita en familia. Y hermanos, la familia es un lugar para ser pulidos. No es solo un lugar donde somos educados, es un lugar donde somos preparados. Pero eso hablaremos mañana. Incline su rostro allí donde está para irnos a tomar un café. Se necesita, ¿verdad? Señor, renunciamos a la perfección del culto y queremos abrazar la perfección de la conciencia. Aquella perfección que por el sacrificio completo y perfecto de Cristo nos ha sido dada y que por nuestra obediencia alcanzamos. Señor, nos arrepentimos en esta tarde de toda lentitud por no obedecer y abrazamos la prontitud de la obediencia. Renunciamos, Señor, a ritos, a formas, renunciamos a costumbres, renunciamos a observancias de la carne que no tienen poder para transformar nuestra conciencia. Y abrazamos en esta tarde por fe la obra completa de Cristo en la cruz, que tiene el poder de limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Dejamos ya lo que nos impide ir hacia la perfección y vamos camino a una obediencia perfecta para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.